Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. Hace ya un tiempo mi amigo David Bernal de Game Elch me pasó una noticia que, si bien es cierto que no está muy relacionada con el podcasting como tal, sí que creo que debería traer por aquí, sobre todo antes de que acabe este año. Y es que en este 2020 se cumplen ni más ni menos que 25 años desde el lanzamiento del formato MP3, un tipo de compresión para los archivos de música al que los podcasters y sobre todo los oyentes de podcast le debemos mucho. A mediados de los 80, un ingeniero de sonido alemán llamado Catherine Brandenburg comenzó a investigar sobre cómo transmitir contenido musical a través de la línea telefónica. 10 años después, ya cuando Internet estaba por nuestras vidas, como jefe del departamento de audio y multimedia del Instituto Fraunhofer, desarrolló este famoso formato llamado MP3. Catherine formó parte del Moving Picture Expert Group. Quizás por ese nombre no os suene de nada, pero si me refiero a ellos como MPEG, os suena un poquito más. Son las siglas de otro gran formato de compresión que seguro que os suena muy mucho si estuvisteis grabando CDs con películas por allá por los principios de los 2000. Vamos a ver por qué le debemos tanto al MP3. Para que entendáis un poco cómo funciona, intentaré explicarlo en lenguaje lo menos técnico posible. Imaginad una canción, un archivo de música o un podcast con la mayor calidad de audio posible. Un sonido tan nítido con todo lujo de detalles y matices en el que las voces y el propio ambiente se oyen a la perfección. E incluso, por raro que suene, en el que podamos escuchar hasta el silencio. Ese tipo de archivos de audio con tanta calidad pesa muchísimo. Pongamos que en 1 giga de espacio entrarían unos 30 minutos de grabación, o menos, o bueno, un poquito más, depende, es un dato un poco relativo ya que pues, hay muchas variantes que se pueden modificar y muchos formatos para reducir ese peso, y ahí es donde entra el MP3. Con esta compresión podríamos pasar de 1 giga a apenas 25 megas, o sea, unas 40 veces menos. ¿Cómo lo hacen? Pues quitando sonidos, sobre todo innecesarios. Ese silencio al que yo me refería en el audio de mayor calidad en el MP3 no existe, con lo cual no ocupa espacio. Esos sonidos que no puede captar el oído humano tampoco aparecen, tampoco existen y con lo cual tampoco ocupan espacio. Con lo cual nos ahorramos un montón de gigas o megas y podemos transmitir estos archivos con mayor velocidad. Quizás hoy en día esas cifras nos da un poco igual, ya que los dispositivos y las conexiones que tenemos ahora mismo pues nos permiten almacenar y descargar estos archivos muy grandes con mucha comodidad. Pero claro, esto cuando comenzó el podcasting hace ya 15 años era impensable. Si hay algo que revolucionó el mundo de la música fue precisamente el MP3 y su manera de distribuir la música. Si recordáis, unos años antes, la anterior revolución musical llegó con el CD, en el que se podían almacenar entre unos 74 u 80 minutos de audio. Bueno, había incluso CDs de 90, si no recuerdo mal. Pero bueno, ahí entraban más o menos unas 12, 14, 15, 20 canciones a lo mejor. La media de estos CDs eran unos 700 megas de capacidad. Con la llegada del MP3, en esos 700 megas de media entraban incluso 100 canciones. 150 si no eran muy largas y estaban bien comprimidas. ¿Qué hubiera pasado con el podcasting si no se hubiera apostado por este formato de compresión? Pues sinceramente no sé si hubiera existido, o al menos si hubiera existido tal y como lo conocemos, porque de haberlo hecho todos los podcasts creados tendrían que haber sido micropodcasts, porque ocuparían muchísimo. No me imagino a nadie, ni siquiera hoy en día, descargando un audio de más de 500 megas o 1 giga para escuchar media hora o 1 hora de audio. Pesaría muchísimo. ¿Os imagináis perder la mitad de la capacidad de vuestros teléfonos móviles solamente para almacenar unos pocos episodios de podcast? Pues yo, sinceramente, lo dudo mucho. Esto si hablamos de descargas, pero en cuanto a los streamings, ¿serían capaces las conexiones actuales de aguantar transmisiones tan pesadas solamente para audio? Yo lo pongo en duda otra vez. Os invito a darle una vuelta y pensar un poco en todas las plataformas de streaming que podemos disfrutar hoy en día gracias a los distintos tipos de compresión, tanto de audio como de vídeo o incluso de videojuegos, que las hay hoy en día. Todo esto nos hace la vida mucho, pero que mucho más fácil. Y en parte fue gracias al MP3 y al MPEG.
Si no queréis perderos ningún episodio o ninguno de los enlaces a noticias, herramientas, recomendaciones, eventos o curiosidades como la de hoy, que traigo gracias a esta arqueología podcastera, entre comillas, os invito a uniros al canal de Telegram. Para entrar solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono en vuestro navegador y pasaréis a formar parte de esta gran familia. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el día hablando de podcast y lógicamente también de podcasting. Mi usuario allí es @eove. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.